Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a comenzar con la unidad 4, ¿vale? Del curso de gestión financiera. Si no recuerdo mal, creo que sería la clase número 8, ¿vale? Y daremos hoy martes 28 de abril la clase número 8 y el jueves 30 daremos la clase número 9 y ya estará finalizada la unidad 4, ¿vale? Como siempre digo, al curso ya cada vez le va quedando menos. Importante seguir avanzando, ¿vale? Realizar las partes obligatorias, no lo dejéis para última hora, que después vienen los agobios y es verdad que cuesta más. Y nada, vamos a darle comienzo a esta unidad, ¿vale? Tengo por aquí un vídeo explicativo bastante interesante, ya que, un momentillo, voy a compartir, ya que la unidad 4 se titula Introducción a la inteligencia artificial en finanzas, ¿vale? Hoy daremos los dos primeros bloques, que es comprender los principios básicos de la IA aplicado a la gestión financiera y explorar casos reales de IA en Turing, predicción de demanda, detección de fraude y personalización de precios, con sus correspondientes puntos, ¿vale? Y mañana, pues, perdón, mañana no, el jueves daremos los dos siguientes bloques, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en esto dos. Y para darle un poco de introducción al título del tema, que es Introducción a la inteligencia artificial en finanzas, quiero mostrar un vídeo que se titula ¿Cómo la inteligencia artificial está revolucionando las finanzas? Es un vídeo bastante interesante, que se muestra cómo la inteligencia artificial llega o está revolucionando, bueno, en general, ¿no? Lo está revolucionando todo, ¿no? Pero cómo está revolucionando, en este caso, la finanza, ¿vale? Lo que necesitamos saber. Os voy a poner un vídeo para que no sea tanto la teoría, luego os daré un poco de teoría y, y seguiremos con la clase normal. Pues nada, os dejo el vídeo, ¿vale? ¿Te has preguntado alguna vez cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo de las finanzas? ¿Y si te dijera que en este momento, hay algoritmos que pueden predecir los movimientos del mercado y optimizar tus inversiones de manera más eficiente que nunca? En este vídeo, vamos a desentrañar cómo la inteligencia artificial está revolucionando el sector financiero, desde la gestión de activos hasta la prevención de fraudes y mucho más. Te mostraré todo lo que necesitas saber para aprovechar esta revolución tecnológica y sacar el máximo provecho de tus finanzas. Introducción a la inteligencia artificial en finanzas. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, el aprendizaje y la resolución de problemas. En el contexto financiero, la IA utiliza algoritmos y modelos matemáticos avanzados para analizar grandes volúmenes de datos y hacer predicciones precisas. Importancia de la IA en finanzas. La IA está revolucionando las finanzas de diversas maneras. Desde la automatización de procesos, hasta la mejora de la precisión en la toma de decisiones, la IA permite a las instituciones financieras operar de manera más eficiente y con menos errores. Además, la IA ofrece nuevas oportunidades para innovar en productos y servicios financieros, lo que beneficia tanto a las empresas como a los consumidores. La revolución de la gestión de activos. Automatización de la gestión de portafolios. La IA está transformando la gestión de activos mediante la automatización de la creación y gestión de portafolios.
Los algoritmos pueden analizar vastas cantidades de datos financieros en tiempo real para identificar tendencias y oportunidades de inversión que serían imposibles de detectar manualmente. Ejemplo, robo-advisors. Los robo-advisors son plataformas de inversión que utiliza la IA para ofrecer asesoramiento financiero automatizado y gestión de portafolios. Ejemplos incluyen como Bealtfront y Betterment, que analizan los objetivos financieros del usuario y crean un portafolio diversificado utilizando algoritmos avanzados. Optimización de inversiones. La IA también permite la optimización de inversiones mediante el análisis de riesgos y la previsión de rendimientos futuros. Los algoritmos pueden ajustar automáticamente las inversiones para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, adaptándose a cambios en el mercado de forma más rápida y eficiente que los humanos. Ejemplo, algoritmos de trading. Los algoritmos de trading utilizan IA para ejecutar operaciones de compraventa de activos en los mercados financieros. Estos sistemas pueden analizar datos de mercado en fracciones de segundos y realizar operaciones basadas en patrones y tendencias que indican oportunidades de inversión lucrativas. Transformación en la detección y prevención de fraudes. Análisis de datos en tiempo real. La IA ha mejorado significativamente la detección y prevención de fraudes en el sector financiero. Los algoritmos pueden analizar transacciones en tiempo real para identificar patrones sospechosos y prevenir actividades fraudulentas antes de que ocurran. Ejemplo, sistemas de detección de fraude. Empresas como PayPal y Visa utilizan sistemas de IA para monitorear transacciones en busca de patrones de fraude. Estos sistemas pueden identificar actividades inusuales, como compras en ubicaciones geográficas diferentes en un corto periodo de tiempo, y tomar medidas para proteger las cuentas de los usuarios. Aprendizaje automático para la prevención de fraudes. Los sistemas de IA utilizan el aprendizaje automático para adaptarse continuamente a nuevas tácticas de fraude. A medida que los estafadores desarrollan nuevas técnicas, los algoritmos de IA se actualizan para reconocer y bloquear estas actividades, manteniendo un alto nivel de seguridad en las transacciones financieras. Si ahora mismo te estás planteando la posibilidad de emprender en Amazon FBA y quieres tener todas las garantías de éxito, la mejor decisión. Mejora en la evaluación del riesgo crediticio. Análisis de grandes volúmenes de datos. La IA permite a las instituciones financieras evaluar el riesgo crediticio de manera más precisa, al analizar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes. Esto incluye datos financieros tradicionales, como historiales de crédito, y datos no tradicionales, como patrones de comportamiento en línea y redes sociales. Ejemplo, scoring de crédito con IA. Empresas como Upstart y Zest Finance utilizan IA para evaluar el riesgo crediticio. Estos sistemas analizan datos no convencionales, como el historial educativo y el comportamiento de compra en línea, para proporcionar una evaluación más precisa de la capacidad de pago de un solicitante de crédito. Predicción de incumplimientos. La IA también se utiliza para predecir la probabilidad de incumplimiento de pago de los prestatarios. Los modelos predictivos pueden identificar patrones que indican un mayor riesgo de impago y ayudar a las instituciones financieras a tomar decisiones informadas sobre la concesión de crédito. Innovaciones en la atención al cliente. Chatbots y asistentes virtuales. Atención al cliente 24/7. Los chatbots y asistentes virtuales impulsados por IA están revolucionando la atención al cliente en el sector financiero. Estos sistemas pueden responder a consultas de los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, proporcionando asistencia inmediata y reduciendo la necesidad de intervención humana. Ejemplo, chatbots financieros. Bancos como Bank of America y Wells Fargo utilizan chatbots como Erica y Fargo para ayudar a los clientes con consultas básicas, como verificar saldos, realizar transferencias y resolver problemas comunes. Estos chatbots pueden manejar múltiples interacciones simultáneamente, mejorando la eficiencia y la satisfacción del cliente. Personalización de servicios. La IA permite la personalización de servicios financieros en función de las necesidades y preferencias individuales de los clientes. Los chatbots pueden analizar el historial de interacciones y los datos financieros del cliente para ofrecer recomendaciones personalizadas y asesoramiento financiero. Ejemplo,
Asistentes virtuales personalizados. Asistentes virtuales como Google Assistant y Amazon Alexa están integrando capacidades de asesoramiento financiero personal. Pueden proporcionar recordatorios para pagar facturas, sugerencias de ahorro basadas en los hábitos de gasto del usuario y recomendaciones de inversión personalizadas. Innovación en la gestión de datos y seguridad. Análisis predictivo. La IA permite a las instituciones financieras utilizar análisis predictivo para anticipar tendencias del mercado y comportamientos de los clientes. Esto ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas y a desarrollar estrategias proactivas para mantenerse competitivas en el mercado. Ejemplo: predicción de tendencias del mercado. Empresas de análisis financiero como Bloomberg utilizan la IA para analizar datos históricos y actuales, identificando patrones que pueden predecir tendencias futuras del mercado. Esto permite a los inversores tomar decisiones más informadas y estratégicas. Seguridad de los datos. La IA mejora la seguridad de los datos mediante la identificación de posibles vulnerabilidades y la implementación de medidas preventivas. Los sistemas de IA pueden monitorear continuamente las redes y detectar actividades sospechosas, asegurando que los datos financieros estén protegidos contra amenazas cibernéticas. Ejemplo: protección contra ciberataques. Empresas como Darktrace utilizan la IA para detectar y responder a amenazas cibernéticas en tiempo real. Sus sistemas de IA pueden identificar patrones de comportamiento anómalo en las redes y tomar medidas inmediatas para neutralizar las amenazas antes de que causen daño. La revolución del trading automatizado. El trading algorítmico. El trading algorítmico utiliza la IA para ejecutar operaciones en los mercados financieros basándose en algoritmos predefinidos. Estos algoritmos pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y realizar operaciones más rápidas que los traders humanos. Ejemplo: trading de alta frecuencia. El trading de alta frecuencia HFT es una forma avanzada de trading algorítmico que utiliza la IA para ejecutar miles de operaciones en milisegundos. Empresas como Citadel y Virtu Financial utilizan HFT para aprovechar las pequeñas discrepancias de precios en los mercados y generar beneficios significativos. Optimización del portafolio. La IA también se utiliza para la optimización del portafolio, ajustando automáticamente las inversiones para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Los sistemas de IA pueden analizar una amplia gama de datos económicos y financieros para identificar las mejores oportunidades de inversión. Ejemplo: plataformas de inversión automatizada. Plataformas como QuantConnect y Alpaca ofrecen herramientas de trading algorítmico que permiten a los inversores desarrollar y probar estrategias de inversión basadas en IA. Estas plataformas permiten a los usuarios automatizar sus operaciones y mejorar sus rendimientos de inversión. Impacto en la industria bancaria tradicional. La banca inteligente. La IA está transformando la industria bancaria al permitir una mayor personalización de los servicios y una mejor experiencia del cliente. Los bancos pueden utilizar la IA para analizar los datos de los clientes y ofrecer productos y servicios adaptados a sus necesidades individuales. Ejemplo: banca digital personalizada. Bancos como BBVA y Santander están utilizando IA para ofrecer una banca digital personalizada. Pueden analizar los patrones de gasto y las necesidades financieras de los clientes para ofrecer recomendaciones y productos financieros personalizados, como préstamos y cuentas de ahorro. Reducción de costos operativos. La IA permite a los bancos reducir sus costos operativos mediante la automatización de procesos y la mejora de la eficiencia. Los sistemas de IA pueden manejar tareas repetitivas, como la gestión de transacciones y la resolución de consultas de clientes, reduciendo la necesidad de intervención humana. Ejemplo: automatización de procesos bancarios. Bancos como JP Morgan utilizan IA para automatizar procesos como la revisión de documentos legales y la detección de fraudes. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite a los bancos enfocarse en ofrecer un mejor servicio al cliente. Futuro de la inteligencia artificial en finanzas. Desarrollo de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial en finanzas está en constante evolución,
con el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones que prometen revolucionar aún más el sector, desde la mejora de los modelos predictivos hasta la creación de nuevos productos financieros basados en IA. El futuro de las finanzas parece muy prometedor. Ejemplo: fintech e innovación financiera. El sector fintech está liderando la innovación en finanzas, utilizando IA para desarrollar nuevas soluciones financieras que están cambiando la forma en que las personas y las empresas manejan su dinero. Empresas como Revolut, Stripe, están utilizando IA para ofrecer servicios financieros innovadores y accesibles a una audiencia global. Desafíos y oportunidades. Aunque la IA ofrece numerosas oportunidades para la industria financiera, también presenta desafíos, como la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos y garantizar la seguridad y la privacidad de la información financiera. Las instituciones financieras deben estar preparadas para enfrentar estos desafíos y aprovechar al máximo las oportunidades que la IA ofrece. Ejemplo: regulación y cumplimiento. La implementación de inteligencia artificial en finanzas también plantea desafíos regulatorios, ya que las instituciones financieras deben cumplir con las normativas existentes y garantizar la transparencia y la ética en el uso de la inteligencia artificial. Los reguladores están trabajando para desarrollar nuevas normativas que aborden estos desafíos y aseguren un uso responsable de la inteligencia artificial en el sector financiero. Abrazando el futuro financiero con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha demostrado ser una fuerza transformadora en el mundo financiero, proporcionando a las instituciones la capacidad de tomar decisiones más informadas, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer servicios más personalizados a los clientes. A lo largo de este vídeo, hemos explorado cómo la IA está revolucionando la gestión de activos, la detección de fraudes, la evaluación del riesgo crediticio, la atención al cliente y mucho más. Al mirar hacia el futuro, es evidente que la inteligencia artificial seguirá desempeñando un papel crucial en la evolución del sector financiero. Las empresas que adopten y aprovechen las tecnologías de IA estarán mejor posicionadas para prosperar en un mundo cada vez más digitalizado y competitivo. Sin embargo, también es importante abordar los desafíos éticos y regulatorios asociados con el uso de la IA en finanzas, garantizando que se utilice de manera responsable y transparente. En última instancia, la inteligencia artificial ofrece oportunidades emocionantes para innovar y mejorar la forma en que manejamos nuestras finanzas. A medida que continuamos explorando y desarrollando nuevas aplicaciones de IA en el ámbito financiero, es crucial mantener un enfoque centrado en el usuario y trabajar hacia un futuro donde la tecnología trabaje en armonía con la humanidad para crear un sistema financiero más inclusivo, eficiente y justo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el futuro de las finanzas impulsado por la inteligencia artificial. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Es bastante interesante, da una breve introducción a lo que es el tema. Un momentillo de compartir para prepararos la parte teórica y vamos a comenzarla, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestra parte teórica, ¿vale? Y el primer bloque se titula Comprender los principios básicos de la IA aplicado a la gestión financiera. El primer punto trata qué es y qué no es la inteligencia artificial en el ámbito financiero. La IA en finanzas se define como el uso transformador de tecnología como algoritmos avanzados, machine learning y herramientas de lenguaje natural para analizar datos, automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones. A diferencia del software tradicional, que sigue reglas estáticas, los sistemas de IA imitan la inteligencia y el razonamiento humano, teniendo la capacidad de aprender y mejorar continuamente.
a medida que procesan nueva información. No es simplemente una herramienta de cálculo, sino un sistema capaz de identificar patrones y realizar predicciones en tiempo real para optimizar operaciones. Tipología de IA relevantes para la gestión financiera. Dentro del ámbito financiero destacan diversas ramas de la IA. Tenemos el Machine Learning, que es aprendizaje automático, fundamental para predecir la demanda y evaluar riesgos crediticios basándose en datos históricos. Después tenemos el Deep Learning, que es aprendizaje profundo. Utiliza redes neuronales para tareas complejas como la detección de fraude y el procesamiento de imagen o documentos. Tenemos la IA generativa, capaz de crear contenidos y modelos de escenario para gestión de riesgo y generación de datos sintéticos. Tenemos el procesamiento de lenguaje natural, PLN, utilizado en asistentes virtuales y chatbot, que hemos hablado en el vídeo que he puesto de introducción, para mejorar la atención al cliente y analizar textos legales. Y el Robo-Advisors, sistema que automatiza la inversión de cartera basándose en el perfil de riesgo del cliente. Punto 3. Los datos financieros como base del funcionamiento de la IA. La calidad de los datos es el diferencial competitivo más importante. Se aplica la regla del garbage in o garbage out si los datos de entrada son correctos o incompletos. La predicción no será fiable. Tenemos fuentes internas, datos de ocupación, precios medios, canales de reserva y sistemas de gestión. Fuente externa, datos climáticos, AMET, calendario festivo, tendencia de búsqueda, como es el Google Trend, y datos socioeconómicos, ¿vale? Nuevos enfoques. La computación segura multiparte permite entrenar modelos con datos descentralizados, preservando la privacidad al no transferir datos crudos. Punto 4. Limitaciones, riesgos y consideraciones éticas en el uso de la IA financiera. La implementación de la IA no está exenta de desafíos críticos. Tenemos sesgo algorítmico. Si los datos históricos están sesgados, la IA puede discriminar grupos demográficos con la concesión de crédito o fijación de precios. Falta de explicabilidad. Muchos sistemas funcionan como cajas negras, lo que dificulta justificar sus decisiones ante reguladores, ¿vale? Privacidad y ciberseguridad. Las brechas de seguridad pueden exponer millones de datos confidenciales o permitir la manipulación de algoritmos para transacciones no autorizadas. Riesgos operativos. La dependencia tecnológica puede causar caos si los sistemas fallan, como ocurrió en caídas masivas de plataformas de pago. Ética. Es esencial integrar auditoría de imparcialidad y mantener la supervisión humana para decisiones críticas. Vale, y el segundo bloque es explorar casos reales de IA en turismo. Aplicación de la IA en la predicción de la demanda turística. La IA permite a los negocios dejar de ser reactivos y empezar a anticiparse al mercado.
En caso práctico, un caso práctico, perdón, es la casa, eso es la casa de, es el de casas rurales que al analizar datos históricos y previsiones meteorológicas detectan correlaciones, como el aumento de reserva de última hora cuando hay una previsión de sol, y ajustan su estrategia a semanas antes. Herramientas como el Auto ML facilitan que pequeñas empresas entrenen modelos para predecir la ocupación sin necesidad de conocimiento en técnicos profundos. Punto 2. Sistema de precio dinámico y revenue management basados en IA. La tarificación dinámica ajusta las tarifas de habitaciones en tiempo real según la oferta, demanda y precios de la competencia. Tenemos beneficios. Los hoteles que adoptan sistemas unificados de IA pueden mejorar sus ingresos totales entre un 20 y un 30%. Precisión. La IA procesa variables, eventos externos, tendencias de reserva, a una velocidad inalcanzable para humanos, permitiendo vender la habitación adecuada al cliente adecuado en el momento justo. ¿Vale? Punto 3. Detección de fraude y anomalías financieras mediante IA. En el sector turístico y financiero, la IA examina cada transacción en tiempo real. Tenemos el funcionamiento. Valora el nivel de riesgo comparando la transacción con patrones previos de la cuenta, por ejemplo, detectando transferencias extrañas a otros países. Aprendizaje. Los modelos de Machine Learning se adaptan a nuevas tácticas de fraude, mejorando la precisión y reduciendo los falsos positivos que bloquean transacciones legítimas. Punto 4. Uso de la IA para anticipar riesgos económicos y operativos. La IA actúa como un copiloto estratégico para la gestión de riesgos. Tenemos riesgos económicos y riesgos operativos. Riesgos económicos. El análisis predictivo ayuda a identificar tendencias de mercado y a gestionar el flujo de caja, pronosticando necesidades de liquidez. Riesgos operativos. Permite una gestión eficiente del personal, al saber con antelación si la ocupación será del 80% o del 50%, optimizando turnos de limpieza y cocina y evitando tanto el sobrecoste como el estrés por falta de recursos. Vale, pues aquí los dos primeros bloques. El primero, comprender los principios básicos de la IA aplicada a la gestión financiera. Y el segundo, explorar casos reales de IA en turismo. ¿Vale? Vamos a una de las preguntas que tengo aquí preparadas. ¿Cómo ayuda la IA explicable a reducir el sesgo algorítmico? La inteligencia artificial explicable es una herramienta fundamental para reducir el sesgo algorítmico, ya que actúa directamente sobre la opacidad de los modelos de caja negra que suelen ocultar patrones discriminatorios. A continuación vamos a ver. Se detalla cómo la inteligencia artificial explicable contribuye a mitigar estos sesgos. Interpretación de la lógica del modelo. La inteligencia artificial explicable permite a los desarrolladores y auditores visualizar las vías de decisión y comprender qué variables están influyendo más en un resultado específico. Esto ayuda a identificar si el sistema está utilizando de forma inadvertida datos que refuerzan desigualdades históricas. Detección de variables sustitutivas.
Los sesgos a menudo no provienen de variables directas, como el género, sino de variables proxy, como el código postal o el tipo de transacción, que está correlacionada con rasgos protegidos. La CHAI ayuda a desvelar estas correlaciones ocultas para que puedan ser corregidas. Fomento de la auditabilidad y transparencia. Al hacer que los algoritmos sean comprensibles, las instituciones pueden garantizar que sean auditables por terceros y reguladores. Esto es crucial en sectores como el financiero, donde cada decisión de préstamo debe ser justa, basada en datos y totalmente justificable ante el cliente o la autoridad. Facilitación de la supervisión humana. La CHAI, que es la inteligencia artificial explicable, proporciona el contexto necesario para que los expertos humanos puedan ejercer un juicio ético sobre las decisiones automatizadas. Sin explicabilidad, un supervisor no tendría base para cuestionar o corregir una decisión sesgada de la IA. Y el último punto, generación de confianza y valor empresarial. El uso de la CHAI no solo cumple con normativas crecientes, como la ley de IA de la Unión Europea, sino que refuerza la confianza del consumidor al ofrecer procesos transparentes que demuestran la ausencia de prejuicios en servicios como la clasificación crediticia o la detección de fraude. En resumen, la CHAI, que es la inteligencia artificial explicable, de un sistema de exclusión potencial en una fuerza de equidad, permitiendo que las decisiones automatizadas sean responsables, rastreables y alineadas con los principios éticos. Siguiente pregunta es: ¿cómo se detecta las variables proxy en modelos de IA? La detección de variables proxy, indicadores que representan indirectamente rasgos protegidos como el género o la raza, es un paso crítico para mitigar el sesgo en los modelos de la inteligencia artificial financiera. Según la fuente, estos procesos de detección se realizan a través de las siguientes metodologías y herramientas. Uso de IA explicable. La IA explicable es la herramienta principal para identificar estas variables. Permite a los desarrolladores y auditores visualizar las vías de decisión e interpretar la lógica de modelo. Auditoría de imparcialidad y prueba de sesgo. Las instituciones financieras deben realizar controles en diferentes etapas de ciclo de vida del modelo. Pruebas previas al despliegue, se evalúa el algoritmo antes de su lanzamiento y análisis de impacto dispar. Se utilizan métricas específicas para medir si el modelo produce resultados desiguales para diferentes grupos. ¿Vale? Punto 3. Seguimiento de linaje y procedencia de los datos. Para detectar cómo una variable se convierte en un proxy, se aplican técnicas de documentación y rastreo. Tenemos seguimiento del linaje de datos. Ayuda a comprender los orígenes, las transformaciones y cómo se seleccionaron las funciones del modelo. Tarjeta del modelo, modelo K. Se utilizan para registrar formalmente los conjuntos de datos de capacitación y las decisiones de selección de funciones, facilitando una revisión posterior en busca de sesgos latentes. Cuarto punto. Identificación de características correlacionadas. El análisis técnico busca variables de entrada que,
aunque parezca inofensiva, tienen una alta correlación con rasgos protegidos. Algunos ejemplos comunes de variables proxy identificadas en la fuente son código postal, nivel educativo o tipo de ocupación y patrones de geolocalización o actividad en redes sociales. En resumen, la detección no es un proceso automático único, sino que requiere una combinación de tecnología de interpretabilidad, auditoría constante y una gobernanza de datos. ¿Qué impacto tiene el sesgo en el sector de seguros? El sesgo es el sector de seguro. En el sector de seguro tiene un impacto crítico que afecta tanto a la viabilidad económica de los clientes como a la integridad de las instituciones. A continuación, vamos a ver detalladas sus efectos principales. Discriminación en la fijación de precios. El impacto más directo es la implementación de modelos que asignan primas más altas a ciertos grupos. Exclusión de clientes de productos. Si el algoritmo no se supervisa, puede producir desigualdades históricas que resaltan en la denegación de cobertura y uso de variables proxy engañosas. En el SECO suelen introducirse a través de datos como el código postal, el nivel educativo o el tipo de transacciones. Dilemas éticos en siniestro y responsabilidad. En el caso de las tecnologías como los coches autónomos, riesgos legales y reputacionales. Para las aseguradoras, el sesgo algorítmico no solo erosiona la confianza del consumidor, sino que también las expone a sanciones reglamentarias. Erosión del valor empresarial. Una innovación sostenible, ¿vale? En conclusión, el impacto del sesgo transforma la IA de una herramienta de eficiencia en una posible fuente de exclusión y litigio. Vale, ahora os voy a dejar un momentillo, que lo voy a buscar. Quiero poneros un vídeo que lo voy a buscar. Está por aquí, un momentillo, Vale, pues lo voy a descargar. Un momentillo, ¿vale? Que lo estoy descargando y os lo voy a poner. Creía que lo había guardado, pero no se ha quedado guardado. Pasa, lo tengo aquí. Vale. Os voy a dejar con un audio explicativo. Es un debate, ¿vale? Dura un tiempecito, la verdad, pero es bastante interesante. Para no hacer la teoría tan pesada, me gusta también poneros vídeos, audios de debate, y creo que es más dinámica la clase así. Se titula Algoritmos que deciden el futuro del dinero, ¿vale? Os voy a dejar con él. Y luego, bueno, primero prefiero poneros el vídeo y luego esto. El vídeo se titula IA en finanzas, el arma de doble filo, ¿vale? Os voy a dejar con él. Luego os pondré el audio de debate. Aquí lo tenéis, ¿vale? Os voy a dejar con él.
Vale, ahora no me deja abrirlo, esto es increíble. Si antes me ha dejado. Voy a descargármelo otra vez, ¿vale? No sé por qué. Desde aquí creo que se puede ver también. Vale. Os lo dejo, ¿vale? Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que está poniendo patas arriba el mundo financiero, la inteligencia artificial. A ver, es una herramienta con un potencial brutal, pero ojo, que también esconde unos riesgos muy serios. Vamos, una auténtica espada de doble filo. Y es que la IA ya está, queramos o no, en nuestra cartera, en el banco, en las inversiones. Así que la pregunta es casi obligada, ¿esto es para emocionarse o para preocuparse? Pues como vamos a ver, la respuesta tiene su miga. Para entenderlo bien, esta es la hoja de ruta. Primero, veremos qué es esta revolución que ya está aquí. Después, exploraremos todo lo bueno, que es mucho. Luego nos meteremos en la parte oscura, los peligros ocultos. Y por supuesto, buscaremos soluciones para acabar con una pregunta final que da que pensar. Venga, pues empezamos. Punto 1. La revolución de la IA en las finanzas. Y que quede claro, no hablamos de algo que va a pasar. No. Hablamos de una transformación que ya está aquí, en el día a día, desde el trading automático hasta esa alerta de fraude que nos llega al móvil. A día de hoy, los sistemas de IA son el cerebro de la industria financiera. Su superpoder es analizar cantidades de datos que para un humano serían inabarcables. ¿Para qué? Pues para automatizar tareas, para gestionar riesgos con una precisión increíble y para darnos servicios cada vez más personalizados. Vale, vamos con la segunda parte, la cara amable de la moneda, todo el potencial que se está desatando. Vamos a ver por qué la IA está consiguiendo que las finanzas sean más rápidas, más listas y sobre todo más accesibles. Es que el poder que tiene es impresionante. Por un lado, automatiza cosas súper complejas como gestionar una cartera de inversión. Por otro, toma decisiones basadas en datos a una velocidad de vértigo. También, y esto es clave, previene el fraude analizando todo lo que pasa en tiempo real. Y encima, personaliza nuestra experiencia con ofertas a medida y con los famosos robo-advisors, que bueno, son gestos de inversión automáticos, y mejora la atención al cliente con chatbots que nunca duermen. Y para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, ahí va un dato, un 90%. El 90% de las instituciones financieras ya usa la IA para investigar fraudes. Esto les permite pillar las nuevas tácticas de los malos casi al momento. Y este punto es fundamental para entender el cambio. A la izquierda, el método de toda la vida para dar un crédito. Se basa en pocos datos y, claro, acaba excluyendo a gente con historiales cortos. Pero a la derecha llega la IA y lo pone todo patas arriba. Empieza a usar datos alternativos, como si pagamos las facturas del agua o del móvil. ¿El resultado? Pues no solo mete a más gente en el sistema, sino que hay estudios que hablan de hasta un 40% más de créditos aprobados para mujeres y minorías. Casi nada. Así que, en resumen, la promesa está clarísima. Un sistema financiero que funciona mejor, que incluye a más gente y que es más seguro para todos. Pero, como en toda buena historia, siempre hay un pero. Y aquí entramos en la tercera parte, la de los peligros que no se ven a simple vista. Porque claro, cuando los algoritmos se equivocan, las consecuencias pueden ser un auténtico desastre. Y esto no es teoría, ¿eh? Miremos esta cronología porque son fallos muy reales. En 2010, el famoso Flash Crash. Un algoritmo se volvió loco y provocó una caída de casi 1000 puntos en el Dow Jones en minutos. En 2012, un fallo tontísimo de software en Nike Capital les costó $440 millones en menos de una hora. Y más reciente, en 2018, una IA de Wells Fargo denegó miles de hipotecas por error. O el caso de la Apple Card en 2019, que fue muy sonado. Ese último caso nos lleva de cabeza a este concepto, el sesgo algorítmico. Pasa cuando un sistema de IA da resultados que, sistemáticamente, son injustos. ¿Y por qué? Pues porque los datos con los que aprende ya estaban sesgados, o porque se basan en ideas equivocadas. Al final, el algoritmo, sin querer, aprende nuestros propios prejuicios y los multiplica. Esta tabla lo deja meridianamente claro. Miremos. Primera fila, un hombre con ciertos ingresos y puntuación de crédito recibe un límite de crédito alto. Segunda fila, una mujer con exactamente los mismos ingresos y la misma puntuación recibe un límite mucho más bajo. ¿Cómo es posible? Pues a menudo es porque el algoritmo se ha entrenado con datos históricos que ya reflejaban desigualdades sociales del pasado. Y claro, en vez de corregirlas, las aprende y las repite. Y todo esto nos lleva a una cita que me parece potentísima. El verdadero riesgo no es la IA en sí, sino creer que puede operar sin supervisión, sin ética y sin responsabilidad. Al final del día es solo una herramienta y la responsabilidad de cómo se usa es y será siempre nuestra, de los humanos. Pero el sesgo no es el único fantasma. También está el riesgo de ciberataques, porque estos sistemas se pueden manipular.
La privacidad de nuestros datos, que es un tema delicadísimo. Los fallos operativos, que pueden provocar apagones masivos de servicios. Y, cómo no, el eterno debate de la destrucción de empleo, que nos obliga a repensar el mercado laboral. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues entramos en la cuarta parte, la solución. ¿Cómo podemos usar todo el poder de la IA pero manteniendo a raya sus riesgos? La clave es domar al algoritmo. Pues bien, los expertos proponen un plan con 4 pasos. El primero, supervisión humana. Siempre tiene que haber una persona al volante para las decisiones importantes. Segundo, transparencia. Usar la IA explicable, que son sistemas que nos dejan entender por qué toman una decisión y no otra. Tercero, y esto es vital, usar mejores datos. Datos variados, de calidad y que representen a todo el mundo. Y cuarto, una regulación clara, con normas sobre justicia, responsabilidad y seguridad. Este gráfico lo resume de maravilla. Son los pilares para gobernar bien la IA. Tenemos unas guías éticas, el cumplimiento de las leyes, una buena gestión de los riesgos, la explicabilidad de la que hablábamos y, por supuesto, la supervisión humana como última red de seguridad. Y con estas ideas sobre la mesa, llegamos ya a la última parte. Una que resume el gran reto que tenemos por delante, que no es otro que encontrar el equilibrio justo entre innovar y ser responsables. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta increíblemente potente, pero no es perfecta, ni mucho menos. Y a medida que la vamos metiendo más y más en nuestra vida financiera, la pregunta clave deja de ser qué puede hacer la tecnología y pasa a ser qué deberíamos, como sociedad, permitir que haga. Y con esa reflexión nos quedamos. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues un vídeo bastante explicativo, me quedo con el final, ¿eh? Que la inteligencia artificial, por supuesto, es una ayuda increíble. Creo que no debería de sustituir a la figura humana, ¿no? Porque, como hemos hablado anteriormente, la figura humana es súper importante, ya que la inteligencia artificial también tiene sus fallos, ¿no? Pero es una gran ayuda. La verdad, está ya implantada en nosotros y ya la vamos a tener siempre, seguro. Y irá mejorando como todo. Pero lo fundamental es, como dice el final del vídeo, hay que exigirle hasta un cierto punto, permitirle hasta dónde llegar, no que reemplace, ¿vale? Con eso me quedo yo, la verdad. Y nada, ahora sí, os voy a... Mentillo. Os voy a poner con el audio, ¿vale? De debate. Que eran los algoritmos, ¿vale? Algoritmos que deciden el futuro del dinero. Bastante interesante también. Os lo dejo, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Sí. O sea, imagínate, en el año 2012, un simple error matemático hizo que una firma de Wall Street perdiera 440 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, y lo más escalofriante de todo es que esto ocurrió en exactamente 45 minutos. Ya, es que es visto y no visto. Totalmente. Y, a ver, no hubo ladrones, no hubo pánico humano en la sala de operaciones, ¿sabes? Solo una máquina, operando a la velocidad de la luz, comprando alto y vendiendo bajo millones de veces antes de que alguien pudiera, literalmente, tirar del cable de alimentación. Y claro, hoy en día esas mismas máquinas, pues no solo compran acciones, es que controlan quién recibe una hipoteca, qué empresa consigue financiación y cómo fluye el capital a nivel global. Exacto. Y el contraste es, bueno, es brutal, porque históricamente la banca tradicional proyectaba una imagen de liberación lenta, ¿verdad? Sí, lo de las bóvedas de acero y todo eso. Eso es. Bóvedas, firmas ante notario, procesos súper metódicos. Sin embargo, al asomarse hoy detrás de la cortina digital de cualquier gran institución financiera, pues esa bóveda ha desaparecido por completo. Ya no existe. Ha sido reemplazada por algoritmos que toman decisiones irreversibles en cuestión de milisegundos.
Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en cómo la inteligencia artificial está reescribiendo de forma absoluta las reglas del dinero. Eso es. Y a través del análisis de las tendencias actuales del sector financiero, normativas globales y, bueno, las últimas perspectivas tecnológicas, el objetivo para quienes nos escuchan es entender un ecosistema que ha pasado a operar en tiempo real. Completamente en tiempo real. O sea, no estamos hablando simplemente de procesos burocráticos más rápidos, hablamos de decisiones autónomas que sostienen la economía global. Claro. Así que la misión de hoy es descubrir dónde se encuentra exactamente la delgada línea entre una eficiencia milagrosa y un riesgo sistémico catastrófico. Y para entender las sombras de esta tecnología, primero hay que mirar directamente a la magnitud de su despliegue actual. Así que vale, vamos a desgranar esto y empecemos por el lado más brillante y veloz. Me parece perfecto porque, a ver, el primer gran mito que hay que desmontar es que esto es tecnología del futuro. ¿Ya? ¿Totalmente falso? Falso. Las cifras del sector, por ejemplo, análisis recientes de empresas como IBM o Cegid, indican que un 90% de las instituciones financieras ya utilizan inteligencia artificial para detectar fraudes en tiempo real. Un 90%, madre mía. O sea, es que ocurre en cada transacción. Cada vez que alguien acerca una tarjeta a un datáfono, hay una IA detrás. El nivel de adopción es de un presente absoluto y masivo. Es que es una escala que, sinceramente, el cerebro humano casi rechaza procesar, ¿sabes? Sí, sí. Piensa, por ejemplo, en el chatbot Erika de Bank of America. Las métricas recientes apuntan a que ha gestionado más de 2.000 millones de interacciones. ¡Qué locura! 2.000 millones. Y cuando observamos herramientas de automatización empresarial, como las plataformas de orquestación de inteligencia artificial tipo Watson X de IBM, vemos que están reduciendo los tiempos de ciclos rutinarios en un 90%. Claro, es que es una barbaridad de tiempo ahorrado. Hablamos de un ahorro de hasta $600.000 anuales en un solo departamento por el mero hecho de dejar que un sistema organice los flujos de trabajo. Y para el año 2025, las estimaciones sugieren que más del 90% de los gestores de activos utilizarán IA para construir carteras de inversión. Lo fascinante aquí no es solo la reducción de costes, sino el cambio total de paradigma metodológico. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a la transición de lo reactivo a lo predictivo. O sea, la banca tradicional esperaba a que el cliente enviara una solicitud de préstamo con su historial crediticio, ¿no? Sí, rellenabas el papeleo y a esperar. Exacto. Pues la inteligencia artificial no espera. Ingiere fuentes de datos alternativas de forma masiva para evaluar el riesgo antes incluso de que surja la necesidad. Wow. Analiza comportamientos de gasto, patrones casi instantáneos para preconceder un préstamo. Utilizan modelos avanzados de machine learning que son, fíjate, muy similares a los que transformaron el sector turismo. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Sí, allí mediante el uso de redes neuronales y máquinas de soporte vectorial, pues predicen la demanda de vuelos y hoteles, cruzando datos de estacionalidad y eventos locales. Pues en finanzas hacen lo mismo. Cruzan datos económicos globales para anticipar fluctuaciones bursátiles o necesidades de liquidez. Claro. Pero detengámonos un momento en esa operativa autónoma porque es muy tentador pensar en esta tecnología como, no sé, como un becario superpoderoso e incansable. Sí, un asistente ideal. Exacto. Un asistente capaz de leer y cruzar millones de filas de Excel por segundo. Pero hay un problema fundamental con ese becario, y es que carece del más mínimo sentido común o contexto humano. Totalmente. O sea, el algoritmo puede leer 10 millones de transacciones, pero no comprende intrínsecamente que los seres humanos duermen de noche. Claro, no tienen idea. Así que podría interpretar un bajón brusco de consumo a las 3 de la madrugada como una crisis económica en lugar de, pues eso, un ciclo natural. Entonces mi pregunta es, ¿estamos simplemente acelerando la burocracia aburrida o estamos permitiendo que entidades sin comprensión del mundo real dicten cómo se mueve el capital? Pues estamos haciendo ambas cosas y el becario superpoderoso es peligroso precisamente porque no tiene dudas existenciales. Ya. O sea, cuando ese sistema comete un error, la falta de fricción humana se convierte en el mayor enemigo. Y este es el coste real de los milisegundos, ¿sabes? Cuando hablamos de caídas de mercado causadas por algoritmos, como advierten expertos en servicios y consultoría tecnológica, el mecanismo detrás de estos desastres revela una fragilidad enorme. Es que da un poco de vértigo. Tomemos el famoso flash crash del año 2010, que borró casi 1000 puntos del índice Dow Jones en cuestión de minutos. Ese es un ejemplo perfecto para desgranar. ¿Cómo se desencadena un colapso así sin que un solo operador humano intervenga?
porque es fuerte. A ver, todo se reduce a los bucles de retroalimentación en el trading de alta frecuencia, lo que se llama high frequency trading. Imagina un ecosistema donde miles de algoritmos están programados para reaccionar a los movimientos de los demás. Vale. Un algoritmo detecta una mínima anomalía estadística y, de repente, decide vender un paquete enorme de acciones de forma preventiva. Para no pillarse los dedos, digamos. Exacto. Esa venta hace que el precio baje, no sé, 1 céntimo. Pero otro algoritmo de otra entidad diferente, programado para vender si el precio baja ese céntimo exacto, se activa inmediatamente. Ostras, claro. Y esto empuja el precio hacia abajo otro céntimo, activando a 100 algoritmos más. O sea, se genera una espiral mortal, un bucle infinito de pánico matemático que ocurre literalmente en microsegundos. Madre mía. La máquina no analiza si la empresa subyacente sigue siendo rentable, solo reacciona al número que cae. Es un desastre, puramente estructural. O sea, una avalancha generada por un simple copo de nieve matemático. Y a ver, aunque los colapsos de Wall Street suenan muy espectaculares y muy de película, la dependencia tecnológica tiene consecuencias mucho más mundanas y paralizantes para la gente de a pie. Sí, desde luego. Pensemos en lo que ocurrió en España en noviembre de 2023 con la caída del sistema RedSys. Uf, tremendo aquello, un caos. De repente, los pagos con tarjeta y los envíos por Bizum se paralizaron a nivel nacional durante horas. Tenías gasolineras donde la gente no podía pagar el repostaje, supermercados bloqueados. Y eso fue por una incidencia técnica. Ya. Entonces, claro, imaginar un escenario donde no solo cedemos el procesamiento técnico, sino la toma de decisiones pura a un agente de inteligencia artificial autónomo, pues resulta súper inquietante. O sea, si un simple error informático paraliza un país y le damos el control absoluto a una IA para que reaccione al pánico del mercado sin supervisión, ¿no le estamos entregando las llaves de un coche deportivo a un conductor que sabe pisar el acelerador a fondo, pero que no tiene el concepto físico de lo que es un precipicio? El problema del precipicio es que la inteligencia artificial no lo ve hasta que ya está en caída libre. Exacto. Y más allá de paralizar un país o un índice bursátil, la creencia ciega en la infalibilidad de la máquina genera otro problema cotidiano gravísimo, que son los falsos positivos. Sí, los bloqueos preventivos. Eso es. Los sistemas antifraude, buscando patrones anómalos, a menudo bloquean miles de transacciones que son totalmente legítimas. Ya. Imagina que un modelo estadístico detecta un gasto inusual porque, no sé, alguien está comprando medicinas de urgencia durante unas vacaciones en el extranjero. Que te puede pasar perfectamente. Claro, pero al carecer de empatía y de contexto situacional, la IA simplemente corta el acceso al dinero. La conclusión clara del sector es que la IA es un copiloto analítico brillante, de verdad que lo es, pero no puede operar el vehículo en solitario. La supervisión humana no es un lujo, es el único freno de emergencia real. Vale, hemos hablado de los riesgos ruidosos. Un flash crash hace saltar las alarmas, llena las portadas de los diarios económicos y obliga a detener la bolsa. Sí, todo el mundo se entera. Exacto, pero hay otro riesgo detallado en el análisis actual que no hace ningún ruido. O sea, es completamente silencioso, no enciende luces rojas en ninguna pantalla, pero puede arruinar el progreso económico de individuos y comunidades enteras día a día. Hablamos del sesgo algorítmico. La discriminación matemática silenciosa, ni más ni menos. Y hay precedentes muy serios, que demuestran que esto no es una teoría. ¿Por ejemplo? Pues a ver, en 2018 se descubrió que un error de cálculo en un sistema automatizado de la entidad Wells Fargo denegó incorrectamente cientos de modificaciones de hipotecas. Ostras. Y esto provocó ejecuciones hipotecarias que legalmente no deberían haber ocurrido. O sea, las personas perdieron sus casas por un fallo en el código. ¡Qué barbaridad! Y un año después, en 2019, se abrió una enorme investigación regulatoria sobre el algoritmo detrás de la Apple Card de Goldman Sachs, tras múltiples denuncias de que el sistema estaba otorgando límites de crédito radicalmente más bajos a las mujeres en comparación con los hombres. Madre mía. E incluso, fíjate, en casos de matrimonios que compartían bienes, ingresos y cuentas al 50%. Pero claro, aquí surge una fricción lógica. A ver si me explico. Un algoritmo es, en su esencia más pura, matemáticas. Sí. Son líneas de código, multiplicaciones de matrices y cálculos de probabilidad. Un trozo de software no lee opiniones políticas ni tiene prejuicios personales porque, bueno, es código. Entonces, ¿cómo es posible que una máquina se vuelva clasista o machista? Porque el software aprende del pasado y el pasado, desgraciadamente, está lleno de prejuicios. Ya.
los datos de entrenamiento. Exacto. El concepto clave aquí, que analizan entidades normativas como Trust Decision, son las variables proxy o variables sustitutivas. A ver, un banco moderno no incluye una casilla en su formulario web preguntando por la raza o el género para evaluar un crédito. Claro, porque sería abiertamente ilegal. Sería ilegal. Sin embargo, el algoritmo devora cientos de otras variables para encontrar patrones de riesgo, cosas como el código postal, el nivel educativo o el historial de ciertas compras. Históricamente, debido a prácticas discriminatorias pasadas, ciertos códigos postales han estado habitados por minorías a las que se les negaba inversión de forma sistemática. Vale, voy entendiendo. Pues la inteligencia artificial encuentra ese patrón puramente estadístico y aprende que, este código postal equivale a un alto riesgo de impago. O sea, la máquina no sabe qué es el racismo o el clasismo, pero ha codificado perfectamente sus resultados socioeconómicos en el modelo. Increíble. Y si a esto le sumamos que los equipos que programan y auditan estos modelos suelen ser poco diversos, pues el problema se vuelve invisible hasta que ya es demasiado tarde. Aquí es donde se pone realmente interesante porque toca un nervio filosófico que me recuerda un dilema clásico en la ética de la inteligencia artificial, el de los vehículos autónomos. ¿Ah, sí? ¿El del accidente inevitable? Ese mismo. Si un coche pierde los frenos y tiene que elegir irremediablemente entre chocar contra un muro y sacrificar a su conductor, o desviarse y atropellar a un peatón, ¿cómo se programa ese peso moral? Claro. Pues llevando esa misma frialdad utilitarista al tejido financiero, ¿qué ocurre si un sistema de IA, cuyo único mandato programado es maximizar el beneficio trimestral del banco por encima de todo, descubre mediante pura estadística que la vía más óptima para cumplir su misión es ofrecer productos de crédito tóxicos a personas con baja educación financiera? O sea, el algoritmo no tiene malicia, simplemente optimiza una ecuación. Si conectamos esto con la perspectiva general, entendemos exactamente por qué los reguladores han declarado la guerra a las llamadas cajas negras. Ya no les vale la excusa de la máquina. Para nada. Por esto surge la exigencia innegociable de lo que la industria llama IA explicable, o XAE. Ya no es legalmente sostenible que un banco rechace una línea de crédito y argumente que, el algoritmo lo decidió y es demasiado complejo para entender por qué. Eso ya no cuela. No. La entidad tiene que ser capaz de rastrear matemáticamente el peso de cada variable que condujo a ese rechazo. Y para resolver la paradoja de necesitar cantidades masivas de datos para entrenar modelos justos, pero sin vulnerar la privacidad de los individuos, el sector académico está proponiendo unas arquitecturas criptográficas revolucionarias. ¿Tipo qué? Pues, por ejemplo, expertos y académicos del Colegio Suizo de Madrid explican cómo la computación segura multiparte y las llamadas cooperativas de datos están cambiando las reglas del juego. El concepto de las cooperativas de datos merece que nos detengamos a diseccionarlo un poco. Porque normalmente, entendemos que las grandes tecnológicas y los bancos actúan como aspiradoras. Sí, literal. Succionan los datos personales, los centralizan en sus propios servidores y allí entrenan a la máquina. Entonces, ¿cómo altera exactamente una cooperativa de datos junto a esta computación segura multiparte este mecanismo tradicional? Pues lo que hace es que invierte por completo la arquitectura de extracción. Iniciativas como las cooperativas Midata en Suiza o protocolos como Swash funcionan bajo la premisa de que los datos personales jamás deben abandonar el dispositivo o el entorno local del usuario. Ah, interesante. En lugar de llevar los datos de millones de ciudadanos vulnerables a un servidor central del banco, lo que hacen es enviar el algoritmo en blanco a los ciudadanos. O sea, el algoritmo viaja a los datos, no al revés. Exactamente. Este modelo matemático visita a la cooperativa, aprende localmente las correlaciones estadísticas necesarias para evaluar riesgos de forma justa, ajusta sus propios pesos matemáticos y luego regresa al servidor central. ¡Qué pasada! Regresa habiendo aprendido la lección, pero sin llevarse absolutamente ningún dato personal identificable en su código. La computación segura multiparte permite precisamente eso, que múltiples partes colaboren para calcular una función sobre sus datos sin revelar la información de origen. Es como la cuadratura del círculo. Total.
Se logran modelos más justos porque pueden entrenarse con datos de poblaciones vulnerables que antes, con toda la razón, no querían ceder su privacidad. Y simultáneamente se elimina el riesgo de filtraciones de datos masivas. Entonces, a ver, el panorama actual dibuja una tecnología que simultáneamente promete una eficiencia de cientos de miles de dólares, pero que requiere malabarismos criptográficos para no caer en la discriminación masiva ni hundir los mercados financieros en microsegundos. Sí, así de complejo es. Evidentemente, esto empuja a la sociedad a la siguiente fase natural, que es intentar domar y canalizar todo este poder computacional. Y la herramienta por excelencia para domar cualquier industria, pues es la regulación y la gobernanza. Y las instituciones gubernamentales están reaccionando con una contundencia sin precedentes, la verdad. Ya era hora. Sí. La punta de lanza a nivel global es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, de aplicación inminente. Y a ver, esta normativa no se limita a sugerir buenas prácticas, ¿eh? No es una recomendación amable. Para nada. Clasifica explícitamente a los sistemas de calificación crediticia y de evaluación de riesgos financieros en la categoría legal de alto riesgo. Ostras. Y esto detona obligaciones inmensas. Exige niveles de transparencia radicales, auditorías de calidad de datos demostrables antes del despliegue y, sobre todo, la garantía absoluta de una supervisión humana constante. Claro. Y ojo, esto no es solo en Europa. Normativas homólogas están surgiendo en cascada. La Autoridad Monetaria en Singapur, la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos o la Ley FinTech en México apuntan en la misma dirección. Todas a una. Todas exigen auditorías de equidad rutinarias y la aplicación estricta del concepto Human in the Loop, donde la máquina, digamos, solo propone, pero un humano aprueba asumiendo la responsabilidad final de las decisiones críticas. Ya. Exigir que un humano supervise el bucle de toma de decisiones suena muy reconfortante sobre el papel. Sí, la teoría es preciosa. Pero seamos prácticos. Ese humano debe sentarse frente a un panel de control y entender que le está diciendo un algoritmo que procesa miles de dimensiones de datos simultáneamente. O sea, la consecuencia directa es que el panorama laboral y educativo está mutando a una velocidad extrema. Totalmente. Aunque al principio dominaba el terror a la pérdida masiva de empleos bancarios, los datos del sector muestran que entidades como BBVA, por ejemplo, están aumentando sus plantillas un 3%. Pero claro, con un perfil radicalmente distinto. Y esto explica la proliferación de formación especializada para no técnicos, como, no sé, los programas ejecutivos en el Instituto de Inteligencia Artificial. Claro, el famoso máster ejecutivo que ya va por su 10ª edición. Eso es, por donde pasan miles de alumnos. Y lo llamativo es que no enseñan a programar. Están enseñando a directores de marketing o recursos humanos los fundamentos del análisis exploratorio de datos, conocido como EDA, o cómo auditar modelos de negocio por sesgos. Y es que es una alfabetización obligatoria hoy en día, ¿sabes? Un gestor de riesgos tradicional no necesita abrir un ordenador y escribir código en Python para construir una red neuronal profunda. No, lógicamente. Pero tiene la obligación fiduciaria de comprender la infraestructura subyacente. Necesita saber qué preguntas difíciles hacer a los proveedores de software. Claro. Si un líder ejecutivo no entiende cómo funciona la interpretabilidad de un modelo o cuáles son los vectores de riesgo en los datos de entrenamiento, se convierte en un simple espectador firmando documentos. Y en ese escenario, la inteligencia artificial pasa de ser una herramienta a convertirse en el verdadero director general en la sombra. Ya. Pero a ver, hay que poner un punto de escepticismo sobre la viabilidad de todo este andamiaje regulatorio. O sea, estamos viendo un esfuerzo enorme para educar a los humanos y legislar a la máquina, pero la velocidad de desarrollo es muy asimétrica. Sí. Con la explosión de la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje, el progreso ocurre de semana en semana. Entonces, no es una realidad innegable que intentar regular algo que muta tan rápido es como intentar atrapar agua con las manos. Cuando una ley compleja, como la de la Unión Europea, entra finalmente en vigor, ¿no corre el riesgo de nacer ya obsoleta, regulando versiones de tecnología que la industria dejó atrás hace 3 años? A ver, ese argumento de la obsolescencia es sin duda la gran fricción entre la innovación y el derecho. Es verdad que la IA generativa, entrenada con terabytes de información, no filtrada, extraída de Internet, pues ha introducido el riesgo de las llamadas alucinaciones. Claro, cuando se inventan cosas.
Exacto, donde el algoritmo inventa datos financieros inexistentes y los presenta con una seguridad absoluta que te lo crees. Totalmente. Sin embargo, el enfoque de la regulación moderna ha entendido este problema de la velocidad. La ley no intenta auditar el código fuente línea por línea, ni persigue versiones específicas de un software. Lo que penaliza e impone son marcos de gobernanza institucionales. Ah, vale, entiendo. O sea, no le dicen al banco cómo tiene que ser el código de su algoritmo de mañana. Le exigen al banco que demuestre y documente el proceso mediante el cual audita sus datos para eliminar sesgos y mitigar errores antes de tocar la cuenta bancaria de un cliente. Se centran en el proceso. Eso es. Se regula la metodología humana de validación, que es atemporal, no la versión del software, que es efímera. Vale, pues entendido el paradigma regulatorio, miremos hacia lo que viene. Si asumimos que los bancos logran establecer estos marcos de gobernanza y que los humanos en el bucle aprenden a supervisar el proceso de forma efectiva, ¿cuál es el horizonte? Porque las proyecciones tecnológicas sobre el futuro de las finanzas describen un escenario que parece requerir una redefinición completa de qué es el dinero y quién lo administra. Y esto plantea una pregunta importante sobre la evolución de la propia inteligencia algorítmica. O sea, estamos en la fase final de la dependencia exclusiva de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, que son maravillas de la predicción estadística de texto. Sí, Pero el horizonte inmediato son los grandes modelos de razonamiento, o LRMs. Un LRM no solo predice la siguiente palabra probable, está diseñado para ejecutar lógica deductiva paso a paso. ostras. Tienen la capacidad de mantener simulaciones de estrés macroeconómico hipercomplejas y de orquestar flujos de trabajo enteros sin intervención humana. Y si a esto se suma la futura adopción de la computación cuántica, capaz de modelar riesgos a una escala inalcanzable para la computación clásica, pues el cambio es tectónico. A ver, ¿y esto qué significa realmente? Para visualizar el impacto real. Porque pasamos de interactuar con un chatbot que apenas logra cancelar una tarjeta de crédito extraviada a relacionarnos con agentes autónomos descentralizados que razonan, evalúan la física cuántica de los mercados y gestionan la riqueza de forma independiente en redes híbridas. Exactamente. O sea, suena a ciencia ficción, a un cambio absoluto en la definición de la banca. Conducirá irremediablemente a lo que se denomina finanzas integradas. O sea, la intermediación bancaria tradicional, tal como se conoce, ir a una sucursal o abrir una aplicación específica del banco, tenderá a volverse invisible. Desaparece la fricción. Eso es, los servicios financieros estarán integrados de forma nativa en cada interacción digital, hiperpersonalizados al segundo por agentes autónomos locales. Además, este poder analítico tiene un enorme potencial de impacto positivo. ¿En qué sentido? Pues facilitará, por ejemplo, las finanzas ecológicas y las métricas ambientales o sociales, los criterios ESG. Permitirá evaluar datos alternativos como, no sé, el rendimiento agrícola captado por satélites para extender microcréditos instantáneos a poblaciones en zonas rurales del planeta que históricamente han estado excluidas del sistema bancario tradicional. ¡Qué maravilla! Es una democratización financiera a escala global, respaldada por un razonamiento analítico masivo. Pues ha sido un viaje intenso a las entrañas del dinero moderno. Para recapitular el análisis de hoy para la audiencia, hemos partido desde una eficiencia automatizada que ahorra fortunas y tiene el poder de democratizar el crédito globalmente. Eso es. Hemos examinado minuciosamente los riesgos subyacentes, o sea, cómo los bucles de retroalimentación de alta frecuencia pueden quebrar mercados enteros en milisegundos, y cómo variables proxy aparentemente inofensivas pueden esconder una profunda discriminación silenciosa. Sí. Y hemos llegado a la conclusión de que la revolución de los modelos de razonamiento y la computación cuántica requiere, de forma no negociable, marcos de gobernanza robustos y seres humanos altamente capacitados sosteniendo el control. Totalmente, porque la infraestructura del capital mundial ya no está en las cajas fuertes, reside en la calidad de los datos de entrenamiento y en la équita de su implementación. Y esto no es simplemente teoría financiera a gran escala para quienes nos escuchan. La huella de datos que dejamos cada día, la robustez de las normativas de gobernanza en nuestro entorno y la mitigación de esos sesgos ocultos determinarán realidades muy tangibles. Muchísimo.
Definirán de forma directa si un modelo matemático otorga luz verde para financiar un proyecto empresarial o si deniega irremediablemente una hipoteca vital en una fracción de segundo sin que ningún ser humano llegue a ver jamás la solicitud. Es que el futuro financiero ya está operando a la velocidad de la luz, pero su impacto aterriza de lleno en la realidad material cotidiana. Pues para cerrar el análisis a fondo de hoy, dejamos esta reflexión provocativa sobre la mesa. A medida que el sector transita hacia esos grandes modelos de razonamiento y hacia agentes financieros de IA totalmente autónomos, sistemas descentralizados capaces de tomar decisiones de inversión astronómicas sin supervisión en cada paso, llegará el momento en que un sistema de inteligencia artificial deba ser reconocido por el derecho mercantil como una entidad corporativa propia. ¡Uf! ¡Menudo melón! Es un dilema abrumador. Si un agente autónomo ejecuta estrategias brillantes y gana cientos de millones, la institución obviamente reclamará el triunfo. Por supuesto. Pero si ese mismo agente autónomo, sin aprobación humana explícita, genera una caída sistémica del mercado o incurre en un delito financiero transnacional, ¿sobre quién recae exactamente la responsabilidad penal? Es una gran pregunta. ¿A quién se envía a la cárcel cuando el autor del crimen es un razonamiento matemático distribuido en la nube? Una reflexión fascinante para que la audiencia siga explorando por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues nada, espero que os haya parecido interesante, un poquito largo, pero bueno, creo que merece la pena. Ahora os quiero hacer... Os voy a compartir pantalla. Bueno, esto es un mapa conceptual, ¿vale? Que me gusta también hacerlo siempre. Y ahora haremos algunas preguntas tipo T. Que es la IA financiera, transformación, riesgo y gobernanza estratégica. IA en el sector financiero. Tenemos beneficios, riesgos y desafíos. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Mitigación y gobierno, aplicaciones específicas y tendencias futuras. Vamos a ver beneficios. Eficiencia operativa. Tenemos la automatización de procesos rutinarios, reducción de cargas manuales y mejora de productividad. Gestión de riesgo. Prevención de fraude. Vamos a cerrar este. Prevención de fraude en tiempo real, calificación crediticia avanzada y análisis predictivo de mercado. Experiencia del cliente. Asistente virtual y chatbot 24/7, personalización de oferta y robo-advisor para inversiones. Y toma de decisiones, enfoque data driving, identificación de patrones y tendencias y análisis de grandes volúmenes de datos. Ahora, esos son los beneficios. Ahora, los riesgos y desafíos. Ético y algorítmico, tenemos sesgo algorítmico y discriminación, falta de implicabilidad, cajas negras, impacto en el empleo. Seguridad y privacidad. Ciberataques y vulnerabilidades, protección de datos confidenciales y brecha de seguridad. Operativos ilegales. Dependencia tecnológica, incertidumbre regulatoria y errores de trading automatizado. Mitigación y gobierno. Estrategias de control. Supervisión humana, auditoría de equidad y IA explicable. Marcos regulatorios. Ley de IA en la Unión Europea, principios FEAT, Singapur y normativas locales. Y calidad de datos. Datos inclusivos y representativos, limpieza y procesamiento y técnica de privacidad, computación multiparte. Después tenemos aplicaciones específicas. Tenemos trading algorítmico de alta frecuencia, suscripción de seguros automática,
detección de lavado de dinero, gestión de portafolio de inversión y previsión de flujo de caja. Tendencia futura. Modelo de relacionamiento avanzado, agente de IA autónomo, computación cuántica en finanzas, finanzas ecológicas con IA y IA descentralizada. ¿Vale? Pues con esto la parte teórica resuelta con sus vídeos. Ahora vamos a los cuestionarios, que siempre me gusta hacer. Vámonos con la primera. ¿Cuál es la función principal de los llamados robo-advisor en el sector bancario? ¿Cuál creéis que es? ¿Cuál creéis que es la pregunta? La C, ¿vale? Invertir de manera automática un nombre de cliente en nombre de clientes con poco conocimiento financiero. Estos sistemas minimizan los riesgos de adquirir activos no recomendables para usuarios que no son expertos en la materia. 2. Según el material del CEGIZ, ¿qué riesgo operativo se ejemplificó con el caso de la plataforma Redis? ¿Cuál creéis que es? ¿Cuál creéis que es? La B, ¿vale? La dependencia tecnológica y el caos generado por fallos en el código y servidores. 3. En el ámbito de la ética de la IA, ¿qué se entiende por sesgo algorítmico? ¿Cuál creéis que es? En el ámbito de la ética de la IA, ¿qué se entiende por sesgo algorítmico?
La toma de decisiones discriminatorias debido a datos históricos sesgados o errores en la programación, ¿vale? El incidente del Nike Capital en 2012 es un ejemplo crítico de... La D, ¿vale? Un fallo en los algoritmos de trading automatizado que causó pérdidas millonarias en minutos. ¿Qué es una variable proxy o sustitutiva en el contexto del sesgo financiero? La A, ¿vale? Un dato aparentemente neutro como el código postal que puede revelar indirectamente rasgos protegidos. Según la ley de IA de la Unión Europea citada por Trust Decision, la calificación crediticia se clasifica como... de alto riesgo, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de utilizar la computación segura multiparte en el entrenamiento de modelos de IA? La C. Permite entrenar modelos con datos descentralizados sin necesidad de transferir los datos crudos, preservando la privacidad. 8. ¿Cómo se diferencian los grandes modelos de razonamiento de los modelos de lenguaje tradicionales según el IBM? La D, ¿vale? Los LRM están diseñados para realizar análisis analíticos complejos y simular escenarios financieros intrincados. 9. ¿Cuál es una de las principales recomendaciones para mitigar el impacto de los errores de la IA en las instituciones financieras? Mantener siempre la supervisión humana en las decisiones clave. En relación con el empleo, ¿qué tendencia general se observa en el sector bancario español según el artículo del CEGI? La B, ¿vale? Un crecimiento en la concentración de perfiles especializados y de alta formación tecnológica. Vale, pues con esto ponemos fin a la clase número 8
de la unidad 4. El jueves 30 tendremos los 2 siguientes bloques de la unidad 4 y daremos por finalizada dicha unidad, ¿vale? Nada, espero que os haya resultado interesante la clase, los vídeos sobre todo, que a mí me gusta mucho poner vídeos porque son muy explicativos y la verdad que se aprende mucho mejor. Y, y nada, espero que os haya gustado y como siempre digo, que tengáis un buen día, una buena tarde y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.